Hola, mi nombre es Joseph. Bienvenidos una vez más a Sal y Luna. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Cómo enfrentar problemas imposibles? ¿Qué hacer cuando no estamos avanzando en nuestra vida? Hoy hablaremos del tema No temas, cree solamente, con el pastor Dennis John Todd. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, gracias por acompañarnos en este programa de Sal y Luz, estabilidad en un mundo de caos. Un saludo especial para usted que recién nos ve por primera vez o segunda vez. De verdad, gracias por acompañarnos y poder tener este tiempo con la Biblia, con la palabra, la santa palabra de Dios. Uno de mis pasajes favoritos, que a mí me encantan y me emocionan literalmente, está en Lucas 8:50. Si usted lo ve en su pantalla, la Biblia nos dice lo siguiente. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. El contexto de este pasaje es de un padre llamado Jairo. Y Jairo estaba pasándola muy difícil. Su hija estaba a punto de morir y él tenía una posición, él tenía recursos, él había, me imagino, llevado a doctores, a médicos para que pueda salvar a su hija, porque pues era un hombre que pertenecía, ¿no?, a un sacerdocio y él podía estar con el mejor doctor de la época. Pero ni un doctor es más que nuestro Señor Jesucristo. Él es el médico de médicos y es el Señor de señores. Jairo había entendido que nada en este mundo podía curar a su hija. Y una de las cosas que de verdad me llama la atención de este pasaje es que así como un padre, un buen padre, no se preocupa por sus hijos y hace todo lo posible cuando un hijo está enfermo, hace todo lo posible para poder curarlo. Yo tengo una hija muy pequeña y cuando ella se enferma, yo quisiera, no, estar en su cuerpito y poder sentir lo mismo que ella siente, que ella me lo pase para yo poder soportarlo. Pero muchas veces cuando esos llantos siguen y siguen y siguen y no paran, es cuando nosotros nos preocupamos. Hacemos todo lo posible, lo llevamos al mejor médico y estamos tratando esa enfermedad y que muchas veces, y de repente usted esté pasando por esto, es difícil cuando nos dan esta noticia que esta enfermedad de su hijo es de una seriedad o una gravedad muy alta. Y como les dije, como padres hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder sanarlo o sanarla. Es más, quisiéramos que sea todo lo contrario. Pero como padres, nosotros anhelamos que nuestros hijos siempre estén sanos. Jairo estaba pasando por este duro momento. Estaba batallando, él y toda su familia, estaba batallando por esta enfermedad grave de su hija. La Biblia no describe si cuántos hijos tenía, pero creemos que era su única hija y la estaba perdiendo, estaba agonizando. Fue a buscar a Jesús y Jesús le da este tremendo texto. Pero también él estaba en lo más alto, tenía recursos, era el que organizaba para todos los judíos puedan hacer culto al Señor. Él tenía una autoridad, un reconocimiento, era famoso y buena posición, un hombre religioso, pero no había encontrado una solución a su problema. Y la solución estaba en Cristo Jesús. Él tuvo que encontrarse con el Señor. Todos necesitamos ese encuentro con el Señor Jesucristo. Jairo tenía recursos, contactos, conocimiento. Me imagino que probó de todo. Pero como describe la Biblia, su hija estaba agonizando y estaba en sus últimos días. Él quitó todo su orgullo. No importaba su posición. No importaba todo el dinero o los recursos que tenía. La clave estaba en Jesucristo.
Y hoy día quiero animarte a eso, a que podamos tener ese contacto con el Señor Jesucristo, que podamos ver en la vida de Jairo un gran ejemplo de que no importa nada a nuestro alrededor, que no importe absolutamente, incluso tragarnos nuestro orgullo, porque Él sí se quitó todo orgullo, porque Él tenía una posición, pero no le importó nada de eso, no le importó los comentarios de la gente, no le importó lo que le iban a decir. Su único propósito era de verdad ver al Señor Jesús, porque era lo último, que era la última esperanza que Él podía ver en ese momento. Ya había visto médicos, ya había visto mucha gente, pero nadie podía rescatar a su hija. La hija de Jairo estaba agonizando, como les había platicado. Y en Lucas 8:49 recibe una noticia que ningún padre quisiera escuchar. Mire conmigo en la Biblia, nos muestra aquí, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Yo no me imagino el rostro de Jairo en ese momento, pero como padre puedo decirle qué difícil situación, qué difícil que una persona, cuando ya estabas llegando a lo último, y que alguien te diga: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Se acabó Jairo. Ya no hay más esperanza. Y uno puede decir: ¿por qué llegué tarde? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué a mí me pasa? Pero Jesús le dijo: no temas, cree solamente y serás salvo. Cuando va pasando el tiempo, en nuestra angustia, en nuestra desesperación, nos hacemos muchas preguntas. Y qué difícil para un padre recibir noticias así. Quizás tú nos estás viendo del hospital, quizás tú estás en difíciles tiempos, pero quiero decirte en esta oportunidad, así como fueron las palabras de Jesús: no temas, cree solamente y serás salvo. La palabra de Dios de verdad nos invita a poder creer en Él, a poder creer en el Salvador, a poder de verdad, así como Jairo, que ya parecía que toda esperanza se había esfumado, de verdad creer en el Salvador del mundo, el que iba a resucitar, el que iba a sanar, el que iba a justificar nuestros pecados. El Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue haciendo milagros. Él sigue restaurando familias. Él sigue restaurando almas. Él sigue restaurando enfermos. Él sigue sanando a las personas que de repente están con cáncer, están convaleciendo con una enfermedad muy grave que ni siquiera los doctores saben cómo se llama. Jesucristo sigue diciendo: cree solamente y serás salvo. Es interesante que la palabra de Dios nos toque en las fibras más sensibles cuando estamos pasando diferentes situaciones. Pero que la situación, mi amigo o mi hermano, de verdad no te sofoque, sino que podamos agarrar esta promesa del Señor. Y de verdad la fe tiene mucho poder. La fe de verdad puede mover montañas. La fe de verdad puede hacer las cosas imposibles, posibles para el Señor. Lo que Satanás, el enemigo, quiere hacer es tirarte al suelo y de verdad no tener esa confianza. Quiere desviarte de esa confianza. Es como dice en Juan 10:10, miren lo que dice ahí: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nunca es demasiado tarde. Amigo, nunca es demasiado tarde. Si el Señor Jesucristo y usted cree en el Señor Jesucristo, nunca es demasiado tarde. Dios quiere hacer algo
algo por ti, pero tú tienes que creerle primero. Nunca es demasiado tarde para venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdame. Señor, yo te necesito. Yo quiero creer en ti. Yo deposito toda mi fe en ti. Yo no sé lo que va a pasar el día de mañana, pero yo quiero creer en ti. Ayúdame en mi fe. Muchas veces creemos que es demasiado tarde cuando los doctores nos dicen, estás en una etapa terminal. Pero ¿sabe qué? Yo le animo a que podamos seguir creyendo en el Señor. Y es tan práctico y tan preciso como Él lo planteó a Jairo en un momento difícil. No temas, cree solamente y serás salvo. Qué interesante que el Señor Jesucristo nos hable así, tan directo y tan preciso. Pero muchas veces es nuestra falta de fe, nuestra desconfianza, que nos hace decir, ya es demasiado tarde. Créeme que nunca es demasiado tarde, porque para el Señor nunca es tarde. En Lucas 8:52 vemos aquí en esta historia lo siguiente, porque Dios tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. Los doctores pueden decir muchas cosas, los enfermeros pueden decir algunas cosas, los presidentes pueden decir otras cosas, pero Dios tiene la última palabra y debemos confiar en Él. Debemos depositar nuestra fe, nuestra plena convicción de que Él puede hacer. Él sí puede, Él puede hacerlo. Y Lucas 8:52 nos muestra, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero Él dijo, no lloréis. No está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Eso me hace recordar en el 2020, cuando me enfermé de gravedad, y el médico me dijo algo así, no hay esperanza para ti. Yo creo que vas a quedar ahí. Y había un montón de circunstancias. Mis papás estaban enfermos, mis hermanos enfermos con el COVID-19. El médico también le dijo a mi esposa que estaba gestando, estaba en el 8º mes, y le dijo, su esposo no creo que va a vivir, pero Dios tiene la última palabra. Y gracias a su misericordia y a su infinito amor, pudo restablecer mis pulmones, pudo respirar por mi cuenta, y de verdad yo me gozo en el Señor, porque Dios sí tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra para ti, que de repente estás padeciendo también alguna enfermedad grave y que ni los médicos pueden entender, pero déjame decirte que Dios tiene la última palabra. Él puede restaurar tu salud, Él puede animarte, Él puede de verdad devolverte esa vida, de repente esos años que perdiste. Dios sí lo puede hacer. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. El poder de la fe. Dios tiene el control de las cosas. Dios sí puede. Dios puede hacer lo imposible para el hombre, posible para él, pero debemos creer. La fe de Jairo marcó en su vida algo importante y algo interesante. Nos hace reflexionar del poder del Señor. Nos hace pensar de que Dios sí puede hacer las cosas. Que si creemos, Él puede hacer lo que nadie más haría. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue haciendo milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dios no ha quitado de ser Dios y sigue haciendo milagros. Quizás tú eres un milagro que me estás viendo ahí. Tú eres un milagro quizás que Dios restauró a tu familia. Dios cambió tu salud por una mejoría. Dios sigue siendo el mismo, mi amigo. Pero Dios también nos está diciendo que tengamos fe como un grano de mostaza, como es grano más pequeño. Pero muchas veces nuestra fe es invadida por las circunstancias. No se desanime. Hoy quiero animarte a ti a poder seguir confiando en ese Dios que cambió la vida de Jairo y de toda su casa, y pudo reconocer que hay un poder de verdad sobrenatural, y ese poder es del Señor, de Jehová de los ejércitos. A través de su Hijo Jesucristo pudo ver la magnitud de su poder. Dios
tiene el control. Dios tiene la última palabra. Y dichosos aquellos que confían en Él. Yo te animo a que tú puedas confiar el día de hoy en Él. Y seguir lo que dijo Jesucristo a Jairo. No temas, cree solamente y serás salvo. Jesucristo sigue proponiéndote eso. Cree solamente y serás salvo. Yo te invito ahí donde tú estás. Si tú quieres creer de todo corazón en el Señor Jesucristo, quieres creer en sus promesas, cierra tus ojos ahí. Haz esta pequeña oración de fe, porque de verdad, sin fe, es imposible poder de verdad ver al Señor, agradar al Señor. Yo quiero que hoy puedas tener esta reflexión en tu vida y puedas hacerlo verídica y puedas orar conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo quiero depositar toda mi fe en ti. Reconozco que, Señor, no le he tenido. Reconozco que soy pecador y que merezco un castigo. Y perdóname, Señor, por desconfiar en ti. Quiero desde hoy creer en ti como mi Señor y mi Salvador. Y quiero conocerte cada día más. Por favor, ayúdame. Yo necesito de ti en esta hora. Si tú has orado así, yo te doy gracias por hacerlo primero y te felicito de verdad, de todo corazón, porque si tú lo has hecho con fe, ha llegado la salvación a tu vida, ha llegado la salvación a tu casa, a tu corazón. Por favor, yo te animo a que puedas buscar una iglesia, a leer la palabra de Dios y que puedas caminar con Él todos los días de tu vida, porque nunca más estarás solo, siempre estarás con el Señor, que Él sí puede absolutamente todo. Él es poderoso. Gracias por vernos en esta ocasión, gracias por vernos en este programa, que lo hacemos con mucho amor y cariño para todos ustedes y sobre todo a la luz de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, yo soy Josué y quería compartir contigo sobre el tema más importante en la vida de un ser humano. Es dónde pasará la eternidad después de la muerte. Pues nadie tiene la vida comprada. Todos tenemos un día en que un día vamos a estar y el siguiente día no. ¿Y qué hay de ese momento? ¿Qué va a pasar justo después de pasar de esa vida a la que nos espera? Pues la Biblia dice que tenemos la oportunidad de poder pasar la eternidad con el Señor en su santo cielo, pero hay 4 cosas que debemos saber. La primera cosa es que debemos reconocer nuestra condición. La Biblia dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Número 2 es debemos reconocer el castigo que Dios pone en nuestro pecado. Pues la Biblia dice la paga del pecado es la muerte. Esa muerte se refiere a la muerte eterna en el mismo infierno. Pero Dios no nos creó para nada más mandarnos al infierno, sino la Biblia dice que Él mandó a su Hijo Jesucristo. Vino a este mundo, murió en la cruz por ti y por mí. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos pecadores, merecemos un castigo. Cristo pagó el precio y aceptamos el regalo de Dios. Recibimos ese regalo de la vida eterna por nada más poner nuestra fe en Él. Si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si usted quisiera aceptar ese regalo del Señor en ese día, le pido que pueda orar conmigo en ese momento. Una oración simple pidiendo la salvación al Señor. Oremos. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que merezco ir al infierno. Pero yo sé que tú viniste a este mundo, moriste en la cruz por mí. Por favor, perdona mis pecados, sálvame, Señor, llévame al cielo cuando muera. Deposito mi fe solamente en ti. En tu nombre te lo pido. Amén. Si usted ha hecho esa oración con nosotros, por favor escríbanos diciéndonos que usted también ya es parte de la familia de Dios. Muchas gracias.